Hola a todos, muy buenas. Somos los Chismológicos. Bienvenidos a un episodio más. Vamos a tratar la transición del mito al logos, un tema muy interesante dentro de la filosofía y la teoría del conocimiento. Desde la transición, desde la explicación divina hasta la razón y la lógica. Yo soy su servidor, Ricardo Cruz. Yo, Raimundo Hernández. Yo, Arlet Gómez. Yo, Rosaura de las Piedras. Yo, Treviño Michelle. ¿Quién quiere comenzar con esta plática? Yo. Primero que nada, pongámonos en contexto de lo que es el mitos y lo que es el logos. Primero, el mitos entendemos que es esta época en la cual la gente le daba sentido a todo lo que le rodeaba, o las cosas tangibles o de origen natural, con explicaciones un poco más inclinadas hacia lo religioso, tomando en cuenta como el contexto de Grecia, de la antigua Grecia. Las personas tomaban como realidad o explicación más que nada como sus dioses, tipo las cosas tangibles, que es el agua, el fuego, el aire, el viento, le daban la explicación de que existe un dios del agua o existe un dios del rayo, o más o menos así lo tenían planteado ellos. Y por otra parte, el logos fue este cuestionamiento, o bueno, el inicio del cuestionamiento de lo que es el hombre, buscando como las ideas de qué es el todo, qué es el nada, mediante la razón, no inclinándose por lo que ya tenían ellos como predeterminado, que eran como a causa de los dioses, sino que más que nada ellos empezaron a pensar lo que es qué es el hombre de una forma como más racional. Sí, y aparte, como dice nuestra compañera Arlet, más que nada es como el mito, es como los relatos tradicionales, ¿no? Los que se contaban en generación y se creaban como estos, podría decirse de cierta manera en la actualidad, como chismes. Lo que la palabra logos trataba de decir es que no, todo es un pensamiento racional, todo tiene un porqué de la existencia, ¿no? Más que nada. Lo que mito se buscaba, o lo que se buscaba siempre, era buscar una explicación, si bien sencilla, algo con lo cual refugiarse, como en el caso de las deidades. Entonces, todo ese caos se buscaba poner alguien o un ser que respondiera a todo lo que tratábamos de entender. Sí, precisamente eso habla mucho de lo que es esa transición, cómo a través de los filósofos decidieron, se podría decir que hasta cierto punto se hartaron de lo que eran las explicaciones que le daban a cualquier cosa antes, a lo largo de la historia, que antes se iba mucho a lo que eran las deidades, una deidad para cada cosa, y eso iba no solo desde Grecia, Egipto, hasta incluso Mesopotamia, sino hasta incluso las civilizaciones que nos anteceden a nosotros, las civilizaciones americanas a lo largo de la historia, que le daban una explicación divina a absolutamente todas las cosas, por sentir que todo lo que les ayudaba, todo lo que les daba algo necesario, todo venía de algo superior, algo que ellos no podían ver ni controlar, y era algo a lo que le tenían que rendir hasta cierto punto un tributo. Por lo que esta transición fue un cambio radical en todo el conocimiento, un poco retomando hasta cierto punto lo que hemos hablado a lo largo de estos capítulos, que tratan de hacer una transición de lo que es el conocimiento antiguo, lo que antes se creía y lo que antes se pensaba, hasta lo actual, donde tratamos de razonar todo desde el método científico, un poco más racional y por supuesto utilizando más la lógica. Y además hay unos ejemplos, ¿no?, de filósofos que
que fueron considerados como los primeros filósofos en poner como un alto desde cierto punto a esta creencia. Por ejemplo, Tales de Mileto propuso más que nada que el agua es el principio de todas las cosas, quitando totalmente a los dioses, dándole un propósito a lo que es, sacándolo desde el método científico, notas, experimentos, tratando de hacer lógico lo que es y quitando todo lo mitológico de cierta manera, y como lo que comentábamos igual en episodios anteriores, lo que es el conocimiento y lo que nos llega a ser la filosofía sin esta mitología. También me gustaría agregar, retomando también el mismo punto que dijo Rosaura, es que al Tales de Mileto, al ser uno de los grandes exponentes de lo que viene siendo Logos, no quiere decir que porque él haya dicho que el agua es el todo, significa que no tuviesen creencia en los dioses, sino más que nada como que trataban de darle otra explicación más coherente a lo que les rodeaba, y siempre y cuando que no cuestionaran la existencia de los dioses, porque por lo mismo de que estaban en esa época, como que tenían ellos muy arraigado de que para ser griego tenían que creer en los dioses griegos, ¿no? Sí, precisamente es algo que principalmente se vio en Grecia, y más cuando se trató de dar una explicación al origen de la vida, al origen de todo, en el que Tales de Mileto, como ya lo mencionó Rosaura, creía que el agua era el todo, al igual que diversos filósofos también de Grecia. Tenían ciertos pensamientos arraigados más a su punto de vista más que el de Tales de Mileto. Llegaban a ver algunos que creían que el fuego, el aire, eran el todo, los elementos, e incluso hubo uno, Parménides, que dijo que todo era nada, dando una explicación completamente arraigada y hasta cierto punto difícil de comprender para aquella época, pero igualmente demuestra todo el razonamiento que trataban de llevar a cabo, todo lo que es la explicación racional y hasta cierto punto lógica dentro de su subjetividad, para tratar de dar una explicación que no sea lo que ya se sabía hasta ese entonces, el conocimiento que se tenía, el poder divino o el heroísmo. ¿Qué opinan Kiara y Michelle? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Se me hace muy interesante cómo con los dioses griegos se buscaba entender la razón de cada cosa, cada objeto, pues en sí se buscaba una explicación, porque no sabían, no existía la ciencia como tal para dar explicaciones. Y es muy interesante cómo en eso de la mitología griega también se puede incluir cualquier otra civilización en sus inicios. Muchísimas religiones, tanto la cristiana, budismo, entre muchas otras, existieron, se crearon en base al porqué de las cosas, y eso explica, creo yo, mucho sobre el mitos, pero también el paso que dio hacia la razón, la lógica, el cómo realmente son las cosas. Bueno, algo que quería decir era que aunque antes se creía mucho en lo de mitos, aún en la actualidad se sigue pues creyendo todavía en eso, aunque ya tengan una explicación lógica. Aún muchas personas siguen creyendo en los mitos porque ya es algo como que se quedó del pasado hasta ahora. Y pues es muy interesante cómo todavía varias personas creen en algo, pues para ellos, ¿cómo se puede decir? Algo lógico, que una creencia, aunque ya tenga una respuesta lógica. Claro, y tomando los puntos, ¿no?, de Kiara y Michelle, más que nada eso de que en el pasado eran varios dioses para explicar varias cosas, y ahorita nomás se centró en un dios, pero a la mano de un método científico que pone en prueba la fe y la lógica. Bueno, creo que aquí es algo que
hemos visto que ir en contra de los mitos era algo peligroso para ellos. Por eso prevaleció mucho el politeísmo y la adoración a las deidades, como una forma de explicación de lo que sucedía. Era la imposición de la religión de aquella época, y creo que era el control que se tenía a partir de ello. Y también buscaba la explicación de los fenómenos que ocurrían. Aquí los filósofos griegos buscaban ya una explicación más racional, viendo que en el desorden había o podía ser causado por un orden establecido que podría explicar que el agua, los rayos, las nubes. Entonces se fue más allá de la explicación sencilla, de la explicación del mito, a un pensamiento más racional y científico, al buscar una respuesta más clara, buscar el orden que generaba, el caos. Sí, exacto. Es curioso, como ya lo he mencionado y se ha hablado a lo largo del capítulo, que era muy atribuido toda la explicación acerca de todas las cosas a lo que son los dioses. Y aquel que iba en contra, como ya lo mencionó Raimundo, de todo lo que era los dioses, de los mitos, todo eso, era juzgado, era completamente cuestionado acerca del por qué no creía en aquellas creencias de aquellos entonces. Y en lo personal se me hace muy curioso entender hasta cierto punto lo que se podía llegar a creer en ese entonces. Un ejemplo muy claro y me gustaría tratar es el tema de el origen de los terremotos, que en la antigüedad, en la antigua Grecia, se tenía muy metido ese pensamiento, esa creencia, que Poseidón sacudía la tierra con su tridente. Ya en la actualidad el logo, se podría decir, habla acerca de los terremotos como el movimiento natural de la corteza terrestre a causa de cualquier anormalidad, algo usado a través del razonamiento lógico y sobre todo afirmado a través del método científico. También hay que aclarar un poco que lo que es el mito, lo que es el logo, siempre ha tenido una razón de ser. Siempre ha habido lo que es el mito en la antigüedad y el logo en la actualidad a través de la explicación racional y lógica. Dentro de lo que cabe, se cree hasta la actualidad ya tener lo que es un significado lógico acerca de todas las cosas que se creían antes. Pero siempre puede existir ese cuestionamiento acerca de qué es lo que todavía queda por explicar a través, como ya se ha mencionado en otros capítulos y en este. Siempre se siguen haciendo investigaciones, se siguen haciendo todo tipo de razonamiento lógico y racional, en el cual se busca todavía el significado de las cosas y sobre todo aclarando que este tema incluso puede todavía no tener un fin como tal y seguir estando incluso en la actualidad. Es un tema muy interesante, pero que hasta este punto aquí hemos llegado hasta el día de hoy y que sigan sintonizándonos para el siguiente capítulo. Muchas gracias.